Familias de Conversando con David Novid. Buenas a todos. Analizando la guerra en la que se encuentra Rusia y Ucrania, un por ciento de ganar de Ucrania, de menos de 1%, creo que está pasando la barra geométrica y pasó todo el lado derecho y pasó al izquierdo en menos 20 o menos 30 posibilidades de Ucrania ganar esa guerra librada contra ese imperio ruso. Es muy difícil que Ucrania tenga algún resultado positivo por muchas razones. Después que una potencia embiste un país relativamente pequeño, vamos a decir una hormiga, para él, es muy difícil que retroceda. Y más con las condicionantes que tiene Rusia, ya que nadie se va a atrever a involucrarse en la guerra directamente porque desencadenaría en una tercera guerra mundial y el imperio estadounidense con todos sus aliados lo han analizado de diferentes ángulos. Y en todos esos ángulos que han analizado, saben que desencadenaría en una tercera guerra mundial y que va a ser devastador esa guerra nuclear, porque es un asunto de que todo el que tiene arma nuclear y todo el que tenga un enemigo va a aprovechar la ocasión para involucrarlo en esa guerra y va a ser devastador para el planeta, va a ser el exterminio de la humanidad. Y la OTAN, la ONU, Estados Unidos con todos sus aliados han pensado la situación en la que se vería involucrado el mundo y por eso están dando una oportunidad para que no desencadene esa guerra en una tercera guerra mundial. Que la probabilidad del presidente de Ucrania, Zelensky, con su pueblo está en la barra geométrica, pasando el cedo hacia la izquierda, en menos 20 o menos 30% de posibilidades de ganar. Además de que tenemos un presidente ruso, Vladimir Putin, un hombre que es de la KGB del Kremlin, que es un hombre de guerra. Él no piensa en la geopolítica, él no piensa en la geoeconomía, él no piensa en nada de eso. Él piensa detenidamente como geomilitar. Ese es el pensamiento de Putin. Vladimir Putin encarna el pensamiento del zar Pedro el Grande de Rusia, que cuando Rusia en el 1600 era una Rusia olvidada, 1690, 1650, en esos tiempos, Rusia era una Rusia olvidada, no tenía puerto, no tenía mar, no tenía océano. Y ese muchacho de 15 años que heredó el imperio ruso, un imperio dirigido por la iglesia ortodoxa de ellos, él se apartó desde temprana edad y se fue a una residencia en las afueras de Rusia y la convirtió en una fortaleza, contrató soldados extranjeros
para que lo entrenen. Aprendió el arte de usar los cañones, la navegación. Fue tan tal que construyó una nave, un barco militar, portando 30,000 soldados para luchar contra una potencia que tenía 3 siglos, que eran los turcos y el Imperio Romano, y conquistó en medio del mar. Preparó una barca de 30 millas para rodear a los turcos y conquistó el puerto de Aso, que entonces le permitió a Rusia competir y también salir, como salía Inglaterra y todos esos pueblos, a traer de fortuna al pueblo. Y Vladimir Putin encarna ese mismo pensamiento de Pedro el Grande. Vladimir Putin, el pensamiento de él no es pensando en convertir de nuevo a Rusia en la Unión Soviética, Unión de Estados, no. El pensamiento de Vladimir Putin encarna el mismo pensamiento de Pedro el Grande. Él parece que analizó bien la historia de Pedro el Grande y él está pensando siempre en Rusia en primer lugar, Rusia segundo y Rusia en tercero, que en estos tiempos es una actitud negativa, porque debiera de ser más comercial y brindar mejor actitud en el comercio para que haya un liderazgo de Rusia, y él no piensa en ese liderazgo que pueda crear en Rusia, económico, saliendo a las calles, saliendo a los pueblos y venderse como un líder y crear un liderazgo. No, el liderazgo de Vladimir Putin es militar, y ahí él no sabe. Militar totalmente, y ahí él no sabe. Lamentablemente es el hombre fuerte de Rusia, y esa es la actitud de él. Un pensamiento como el de Pedro el Grande, el zar del imperio ruso medieval en esos tiempos, ese mismo pensamiento de Vladimir Putin. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma que debe de adoptar ya Zelensky? Porque no va a tener esa ayuda militar y van a morir demasiadas personas, demasiado están muriendo, y va a haber una guerra encarnizada y van a morir demasiados ucranianos. Vencerse él mismo, su pensamiento, hacer un llamado y aceptar que Ucrania se quiten todos los militares, hay una desmilitarización en el país, lamentablemente, porque es que no tiene otra forma. Morir el pueblo entero no es debido, no es conveniente. Aceptar y que sea un país como Finlandia, ya pasaría a ser neutral, no pasaría a la OTAN, pero conservaría la vida de los ucranianos. Llevar una vida comercial, tratar de ser comercial, pero no militar. Lamentablemente, para que mueran menos personas, debiera de militarizar a la República de Ucrania y aceptar los términos, no pensando que él tenga miedo ni nada de eso, sino para evitar una masacre, que se siga masacrando más al pueblo de Ucrania. Visto de esos cráteres, todos esos edificios rotos por donde quiera, bloqueados, se está dañando el ecosistema. Y eso mismo hizo Pedro el Grande con los turcos para quitar el puerto de Asa. Construyó la barca de 30 millas y esa barca de 30 millas con 30,000 soldados, artilleros preparados, así mismo acabó
con esa zona y se apropió del puerto de uso. Entonces, la única solución para que haya menos exterminio en Ucrania, para que haya menos muerte, es que acepte las condiciones de Vladimir Putin, no porque es lo mejor para el mundo, porque eso es tiranía, sino porque no va a conseguir la ayuda de la ONU, la ayuda de la OTAN, y entonces lo que va a haber un exterminio de ese pueblo valiente ucraniano y va a ser masacrado, acribillado por el pueblo de Rusia, que también está luchando por unos ideales, pero mal conducidos. Unos ideales mal conducidos que no es la forma en estos tiempos modernos. Estos tiempos modernos no son los de la Rusia medieval, donde Pedro el Grande, por medio de la guerra, iba haciendo crecer al imperialismo ruso. Ya los tiempos cambiaron y ya con los terrenos que tiene Rusia son bastantes. Es comercializar, dialogar y ser un líder, que ya es muy difícil con lo que acaba de pasar, y ser un líder entre las demás naciones para que lo vean una Rusia acogedora con liderazgo. Lamentablemente esa no es la forma, pero para que haya menos exterminio de pueblo ucraniano, Zelensky debe de aceptar la desmilitar el Estado ucraniano, el país ucraniano, y aceptar soltar las armas para que haya menos muerte. Porque estaba viendo la noticia en vivo y esos cañones cayendo sobre ese pueblo, no va a tener defensa, no tiene aviones, no tiene artillería pesada para luchar, no tiene drones dirigidos, autodirigidos para combatir ese comando que se dirige y todos esos paracaidistas que están cayendo sobre el pueblo ucraniano. Lamentablemente, Ucrania debe de desmilitarizar la república y aceptar ser un país como Finlandia, lamentablemente, para que haya menos muerte, no porque es lo mejor, para que haya menos muerte y los ucranianos no desaparezcan del sistema, porque es algo que el que lo ve se le salen las lágrimas, porque es tanta gente muriendo, tantas casas destruidas, tantos edificios, todos esos muertos que uno ve que uno no los quiere ni ver, y el pueblo va a quedar devastado. Pero en una guerra, al que quiere ganar no le importa nada de eso, no tiene nada de humanidad, porque lo que quiere es ganar una guerra en la que está sumido y hacer valer los principios que cree que son los mejores, que no son los mejores. Pero lamentablemente es así. Vladimir Putin encarna los pensamientos del gran Pedro, el zar de Rusia del imperio medieval, de esos tiempos medievales de 1600 y pico hasta 1700, por ahí, que fue los que llevaron a Rusia a ser un gran país con grandes riquezas. Rusia era un país que no tenía salida a los puertos, al mar, y Pedro el Grande lo llevó a ser lo que es hoy Rusia. Y el pensamiento de Vladimir Putin es parecido al del gran Pedro el Grande, el zar de Rusia, Pedro el Grande, que hizo grandes conquistas y grandes riquezas para que hoy Rusia sea lo que es, y Vladimir Putin encarna ese mismo pensamiento, que Zelensky con el pueblo ucraniano
debiera de aceptar para que haya menos muertos en esa república, que hayan menos muertos. Que Dios Todopoderoso mande su energía de paz sobre esos pueblos y que por mediación a Cristo Jesús haya menos muertos en esos pueblos. Que sea Cristo Jesús el que mande su luz sobre ese pueblo de Ucrania que están padeciendo tantas personas y sobre el mismo Rusia para que cambien el sistema de convivir con sus vecinos, con sus hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Los quiero mucho.